Bueno, Aura García Junco otra vez entrevistándote. No te veo. Hola. ¿Te ves Di- salido? Discúlpame, tuve un problema Sí, técnico sí. momentáneo, pero ya Perfecto. estoy aquí. Bueno, Aura García Junco otra vez entrevistándote por un ensayo que me hizo mucho pensar. Hace poquito leí una columna del País de Clio Mendoza donde hablaba precisamente de otras formas de amar, digamos, ¿no? Y una de las Ujú. cosas que yo le preguntaba es si las nuevas generaciones no están empezando a pensar en esto de amar o en esto de no amar con un poco de miedo. Em, Quizás no tanto así como miedo, pero sí con cautela. Ajá. Quizás más bien pensándolo un poco más, eh, racionalizándolo un poco más de lo que solía racionalizarse. Eso sin duda, ¿no? Miedo, no sé. Tal vez sí, tal vez yo noto mucho, especialmente en la generación que sigue la mía, que de repente sí hay cierta, más que miedo, incredulidad eh, con respecto a la idea de amor, aunque sea tomada de muchas maneras. Ujú. Eh, este desmoronamiento del amor cortés y este ensayo en el día que aprendí que no sé amar, nos pone en evidencia también a quienes hemos vivido el amor en forma apasionada, digamos, ¿no? Y pareciera ser que empieza a haber otras formas de amar. Sí, yo no diría que es poner en evidencia, es quizás solo hacer algunas preguntas que pueden ser a veces disruptivas con ciertas concepciones del amor, pero no, mi interés en este ensayo no era de ninguna manera como juzgar a quienes viven el amor de otra manera, solamente tener una visión crítica de cómo nos hemos relacionado pues, tradicionalmente, ¿no? Al menos desde hace un siglo, ¿no? Ni siquiera tan atrás, porque también intento poner un poco en perspectiva que la forma en la que concebimos las relaciones es en realidad mucho más reciente de lo que suele pensarse. Ujú. Yo puedo ser tu madre, Aura, y pudiendo ser tu madre, también pienso en que he vivido en forma equivocada, me parece, ¿no? Habiendo Pero invertido tanto tiempo en estas formas de amar absolutamente irracionales, como tú dices aquí, una vez conocí a un hombre cuarentón que decía ser totalmente racional. Es más, había sido totalmente racional desde su más tierna infancia y no comprendía por qué los demás no lo eran. Esta forma de raciocinio y esta forma de amar apasionado son dos cosas en las que tú haces un poco de diferencia, ¿no? pues no, no necesariamente. Yo creo que se puede amar igual de apasionadamente sin tener detrás como sin dejar de pensar en el ideario del amor romántico. No creo que sean cosas que no son compatibles. Creo que para mí lo importante es pensar que lo que se pierde cuando se pierde la idea de amor romántico es una serie de objetivos y no una serie de patrones, ¿no? O sea, es decir, una cena romántica, un despliegue de pasión, hacer algo muy lindo por alguien que te mueve la cabeza y te mueve el corazón, eso para mí no tiene por qué ser eliminado de ninguna manera, ¿no? Y creo que el ensayo no va por ahí tanto, sino más bien para mí era importante pensar qué cosas de ese amor romántico, que es como una construcción muy específico, nos causan sufrimiento y qué cosas contribuyen a crear patrones de violencia, ¿no? No tanto como a decir la manera en la que tú amas está mal, sino qué de eso o por qué eso te puede estar causando sufrimiento. Y no, quisiera como dejar súper claro que pues no, para mí no es un ensayo más allá, perdón, no es un ensayo de superación personal, sino un ensayo que pone preguntas y pone algunos conceptos que son muy comunes en evidencia y los pone a dialogar con otras nuevas formas de amar o con formas de amar que ya existían pero que no eran tan visibles. Ujú. Sí, yo creo que no es un ensayo de superación personal, pero las preguntas que plantean son un poco eh,
pensadas para uno mismo, digamos, ¿no? En ese sentido, creo que las nuevas generaciones podrán disfrutar tu ensayo con lo que tú dijiste al principio, con cautela, me parece, ¿no? Sí, a mí me encantaría que eso fuera el resultado, ¿no? Para mí lo más importante es eso, posibilitar un campo de preguntas nuevo. Eh, Creo que a muchas personas podrán conectar con algunos momentos en los que se habla del sufrimiento en el amor o incluso otras cosas relacionadas, ¿no? Por ejemplo, el capítulo que habla del gusto Ujú. refiere en cómo el gusto más extendido es un gusto muy opresor, ¿no? Y cómo en realidad no está conformado desde nuestra subjetividad, sino desde afuera. ¿Por qué nos atrae más una persona que otra? Ese fragmentito que leíste hace un rato viene justo en ese capítulo, ¿no? Y empieza hablando, por ejemplo, de los hombres muy mayores que salen siempre con mujeres menores, ¿no? Pienso en los hombres que tienen 35 años y andan con alguien de 20 y luego tienen 40 y andan con alguien de 20 y luego tienen 50 y andan con alguien de 20, ¿no? Y me pregunto un poco acerca de esos patrones y por qué existen. Ujú. Sí, y por otro lado también el tema del gusto lo hace, me parece a mí, después de haber leído el libro, que también lo llevas a un poco a lo que es la sociedad por el tema del gusto, digamos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que pasa cuando uno se enamora es que no come, es que no bebe, es que todas las otras cosas pasan a ser secundarias, digamos, ¿no? Entonces también ahí hay como un patrón, digamos, ¿no? Pareciera ser que lo que amamos forma parte de esas adicciones que tenemos normalmente, ¿no? Sí, y también en ese sentido se habla un poco de cuál es la concepción del enamoramiento que tenemos, que está totalmente relacionado con lo que acabas de decir, porque Claro. yo pienso que un enamoramiento no tiene necesariamente que ser así. Puede ser de muchas maneras y culturalmente está más pensado como eso, ¿no? Eh, Pongo algunas otras alternativas que, por ejemplo, en comunidades poliamorosas se manejan, ¿no? Que es esto, por ejemplo, de la energía de una nueva relación, que es, en la teoría, es como qué hacer con toda esa energía que te da una nueva relación, porque estás tan en eso, tan hormonado, que tu mente se vuelve un poco monomaníaca y utilizas toda esa energía solo para ser monomaníaco acerca de ese tema, ¿no? O monomaníaca acerca de ese tema. Y a mí me resultaba interesante ver cómo hay otras personas pensando el enamoramiento desde otra perspectiva. No porque la primera sea mala en sí misma, sino porque creo que es interesante ver que hay otras formas de gestionarlo, ¿no? Y gestionarlo es una palabra horrible, suena a empresa, pero no se me ocurre una mejor como para pensar en esta forma de concebir el enamoramiento como un suceso que no solo es biológico, sino también cultural. ¿Qué lugar le das al narcisismo en esta forma de enamorarse, como tú dices? El narcisismo. Eh, Yo creo que hay una gran pues, cuota de narcisismo. ajá. Sí, pues yo creo que el narcisismo es una cosa que te impide tener introspección en gran Claro. medida, ¿no? Para mí una de las cosas importantes de este ensayo es que era muy importante poner en el centro de muchas cosas la introspección, porque a mí me parece que si no nos vemos hacia adentro, es muy difícil que creemos relaciones que estén menos basadas en la violencia, ¿no? Porque si solo estamos viéndonos el ombligo, es muy difícil escuchar a la otra persona que tenemos enfrente. Entonces yo creo que el narcisismo pues totalmente juega, ¿no? Y juega también en la idea de formar relaciones que sean menos individuales, sean más comunitarias, ¿no? Y que no pongan a la pareja como el centro del universo, ¿no? Porque muchas veces pasa eso. O sea, creo que todos y todas conocemos o hemos sido la persona que empieza a tener pareja y desaparece un año de la vida de todos los demás. Y Sí, luego es cierto. resurge como saliendo de una cueva y viendo de nuevo la luz una vez que se le baja un poco la hormona. Y pues a mí me gustaría hablar de otras alternativas, ¿no? En las que no nos dejemos la vida solamente por la pareja. Eso es cierto, y por otro lado, también en un país donde mueran 9 mujeres al día, a mí me parece que todos los medios de comunicación colaboran para eso, digamos, ¿no? Pareciera ser que los medios de comunicación y toda nuestra vida de cómo la vamos llevando a nivel de deseos y a nivel de adicciones, pareciera ser que está totalmente ajena al feminicidio y sin embargo me parece que colaboramos para ello.
Sí, estoy totalmente de acuerdo y por eso me parecía muy importante hacer énfasis en los patrones de violencia, ¿no? Este es un libro que parte de una perspectiva feminista y entonces está muy presente los juegos de poder entre géneros, especialmente por eso que acabas de decir, ¿no? Pues yo estoy escribiendo desde un país en el que ya no son, sé si son 9 u 11 mujeres las que mueren todos los Claro. días, pero me queda claro que hay algo que está muy mal en pues la manera en que la masculinidad digiere muchas cosas, ¿no? La masculinidad en general. Entonces era imprescindible para mí mencionar esas violencias porque no creo que se pueda hablar de amor, no creo que se pueda escribir ensayos sobre relaciones interpersonales sin hablar de cómo estas se pueden volver una cárcel y eventualmente también una ya son el camino al feminicidio, ¿no? Ujú. Recién estaba mirando una serie británica en donde él se enamora de su primera mujer, y empieza a ser el amante de su primera mujer, una mujer, como él, muy vieja, muy viejo, digamos, ¿no? Entonces, una de las cosas que pensaba después de haber leído este libro es qué marcados están los estereotipos, incluso en mí, digamos, ¿no? Porque yo lo veía absolutamente irreal que él se enamorara de su primera mujer, que estaba como él viejo, digamos, ¿no? Es decir, yo creo que hay estereotipos que están muy marcados en muchísima gente, incluso en uno mismo, que pareciera ser que ya tiene superado un montón de estereotipos, ¿verdad? Sí, claro, y tiene todo que ver con esta cosa del gusto, ¿no? Que parece tan subjetivo que ni lo pensamos demasiado, pero cuando indagamos un poco, nos damos cuenta de que muchas de las cosas que nos atraen están ligadas con lo que nos dijeron y con nos dijeron quiere decir con lo que se reproduce todo el tiempo que tiene que ser lo que nos gusta, ¿no? En el caso de esta serie que dices, pues se atrevieron como a romper un patrón y explorar algo que casi no se explora, porque con el culto a la juventud que tenemos, eh, pues es muy difícil pensar en otras sexualidades y en otras formas de relacionarse que trascienden la juventud, ¿no? Y también eso es una forma de tiranía del gusto, ¿no? Porque Sí. pues al final que nos dejamos de enamorar a cierta edad, pues por supuesto que no, solamente tenemos un problema de representación de esas otras relaciones. Sí, también es cierto que otra de las cosas que me pasa con el tema de los hombres es que, como tú dices, a los 50 se relacionan con una de 20, a los 40 con una de 20, a los 30 con una de 20, que los hombres han dejado de ser interesantes para las mujeres, ¿no? Es muy poco, eh, muy, no sé, hay muy pocos temas que hablar, digamos, ¿no? También. Pues no sé si sea tan así, pero sí definitivamente creo que hay un desfase entre muchos hombres con respecto a las mujeres, ¿no? O sea, eso es hablar de una gran generalización y sin duda hay que matizarlo un montón, pero por un lado hay un montón de mujeres que quieren cambiar las relaciones y por otro lado, o las relaciones de poder, quiero decir, ni siquiera las sexoafectivas solamente, ¿no? Y por otro lado hay un montón de hombres que se resisten muchísimo a esto, ¿no? Y que se enojan y patalean y se sienten personalmente ofendidos por un deseo de cambio. Entonces, pues en el aire hay un montón de tensiones, ¿no? Y más entre las personas que intentan relacionarse heterosexualmente, es, está totalmente presente esto, ¿no? De repente, pues sí, parecería que los hombres se están quedando un poco atrás. A mí me gusta pensar que cada vez sucede menos esto y que sí hay un cambio que está ocurriendo fuera de, pues, las personas que se identifican como mujeres, ¿no? Pero, pero pues no me parece que de repente sea tan notorio y pasa eso que acabas de decir, ¿no? Que de repente nos parece que están quedándose atrás. Ujú. Eso por un lado. Bueno, la última pregunta es, ¿qué te pasó con Seis Barral? Porque cuando yo vi tu libro, dije, ah, bueno, por fin ha escrito una novela, pensé, ¿no? Y resulta que no, que es un libro de ensayos. Entonces, ¿cómo fue llegar a una editorial tan grande que además es buenísimo porque tu libro va a estar en todos lados y eso también es bueno, ¿no? Pues primero que nada es pues un paso gigante por lo que acabas de decir, ¿no? Con Ah, Anticitera batallé un montón para que fuera un libro conseguible y era difícil conseguirlo de todas formas, sí. ¿no?
Y ahora pues está en todas partes, hasta en Sanborns, que está increíble. Y creo que muchas personas, porque me lo han dicho, esperaban que fuera una novela, Sí, pero pues este libro llevo muchos años trabajándolo y realmente lo que pues mi deseo me pedía era que publicara primero este y la novela la publicaré el siguiente año, también en Seix Barral, y pues no puedo decir nada más que estoy absolutamente feliz de estar en una editorial donde he leído libros que amo mucho, ¿no? Y con un catálogo sí, pues maravilloso. maravilloso. Claro, Sí, sí, perfecto. no, pues qué felicidad, no se puede pedir más, ¿no? Bueno, nosotros muy felices por tu éxito y muchísima suerte y muchas gracias por la entrevista, Aura. Muchas gracias a ti, Mónica.